Contexto. Linneo, sueco y protestante, padre de la taxonomía y lleno de ocupaciones, defensor del fijismo, nacido a comienzos de la Ilustración y muerto a sus 70 años a finales de la Ilustración. En el mismo año de su muerte llegó el Romanticismo, todavía seguía vigente la Ilustración. A finales del Romanticismo se nombró el primer género de dinosaurio, no aviano, para evitar pendejos, seriamente, Megalosaurus, formalmente por Buckland, informalmente por Conibeare, al primer fósil del Megalosaurus. Hasta se le atribuyó a un escroto de un gigante. Dicho hueso se encontró mucho tiempo antes, tenía otro nombre. El segundo género en nombrarse formalmente fue el del Iguanodon por Mantel, que además de paleontólogo era obstetra, se llamaba Iguanodon por tener dientes de iguana, entre comillas. Buckland y Cuvier ayudaron a Mantel a identificar que era un saurio, reptil, por solo los dientes, porque no existía el nombre dinosaurio, solo eran reptiles, saurio, como una iguana gigante, iguanodón, o un lagarto de Komodo gigante, Megalosaurus. Antes de eso se descubrieron fósiles, pero no como especies de verdad. Por ejemplo, en China, nadie nombró una especie realmente. No era serio, pero aunque se naturalizó, dejando que fueran gigantes o dragones, como quiera se representaban anatómicamente incorrectos los dinosaurios. Ejemplo, poner al Megalosaurus como cuadrúpedo, que se excusa por la falta de restos o por lo nuevo. Realismo. Después llegó el realismo, donde nació el cine junto con el nombre, superorden, dinosauria, lagarto terrible, por Owen. Owen era materialista. Ser materialista en ese tiempo te podría llevar al ostracismo. Todos creían en la dualidad de Descartes. Owen no era fijista como Linneo. Se alejaba más del protestantismo y creía en la evolución. Pero rechazaba la selección natural, mientras Cuvier, que ayudó en la anatomía de los dinosaurios, sí se asentaba al fijismo de Linneo, organismo sin evolución. Creía fielmente en el catastrofismo, que solo era para rellenar el fijismo de Linneo. El catastrofismo es una hipótesis de la formación de la Tierra por medio de catástrofes, que implica que los fósiles fueron debido a catástrofes. Ejemplo, el diluvio universal. Con remanentes de que los humanos existieron con los dinosaurios no avianos. Las catástrofes eran repentinas. No solo es de las catástrofes que aparecen en la Biblia, cualquier tipo de catástrofe, y también implicando una especie de revolución, cosa que gustaba en ese tiempo. Además, Cuvier era francés. ¿Era eso o creer que los fósiles son caprichos de la naturaleza para el protestante con literalismo bíblico? Estas visiones incluyen muchas veces a la vez que la Tierra tiene 6.000 años o 10.000, la Tierra joven, cosa que muchos protestantes creen. Tras seguir pasando el realismo, fue desapareciendo más la idea del fijismo. Evidentemente tampoco tiene que verse que el fijismo era inmanentemente cristiano. Santo Tomás de Aquino no estaría de acuerdo con el fijismo, se podría decir mejor que era algo protestante, pero igual no inmanente. Hay millones de protestantismos. Pero también hay católicos ignorantes que creen en el fijismo. La evolución biológica y el creacionismo no son contradictorios. El creacionismo trasciende la evolución biológica, pero sí sería contradictorio al creacionismo protestante que hablamos. Y un origen de la vida natural no sería contradictorio al creacionismo en sí. Esta clase de creacionismo con literalismo bíblico sí se moriría. Estos protestantes con su literalismo del Génesis verán cada rincón para ver si encuentran un supuesto dinosaurio en la Biblia para que pruebe su catastrofismo. En cambio, en el catolicismo, ya antes de que se descubrieran los dinosaurios ya se tomaba el Génesis figuradamente, cosa que ateos no saben o piensan que es un subterfugio de los católicos por la gran evidencia de la evolución biológica. Las ideas de Darwin y Wallace estaban en contra de esos protestantes. No con el creacionismo. Darwin era protestante, era común ser eso, aunque sea una vez en ese tiempo. Antes de eso, Owen, aunque no era defensor del fijismo del amo de Cuvier, llamado Linneo, protestantes para cual creó el superorden, dinosauria, que llevaría en el mismo realismo a que se creara los órdenes Ornithischia, cadera de aves, y Saurischia, cadera de lagarto. El primer dinosaurio nombrado fue de cadera de lagarto, entre comillas.
también dejándose con el tiempo la idea de que los dinosaurios todos eran lentos. Estos eran dragones realistas, seres fantásticos reales, cosa que tiene todo el sentido marcado al tiempo, el realismo. Una de las primeras animaciones del mundo fue de un dinosaurio. Hertie el dinosaurio, quizás el primer personaje animado de la historia. Aves como dinosaurios. Tras el descubrimiento de un esqueleto casi completo de Archaeopteryx en el realismo, por Owen, ya se conocía antes, pero para nada tenían fósiles buenos. Owen lo consideró un ave. El Archaeopteryx fue uno de los primeros eslabones perdidos, era entre aves y reptiles, al pasar el tiempo la evolución por selección natural, y todo lo relacionado a la evolución, se aceptó un poco más. Gramos por medio del debate de Wilberforce y Thomas Huxley, último conocido como el Bulldog de Darwin, él tuvo escasa educación escolar, una curiosidad es que además de biólogo fue filósofo. Fue el que creó el término agnóstico, él era agnóstico. Thomas Huxley, en el que nos centramos, fue quizás el primero en señalar que las aves descienden de los dinosaurios. C.L.A. creía que solo era evolución convergente, y Owen, que no creía en la selección natural, lo consideraba ave, pero después tras investigaciones posiblemente también creía que era evolución convergente. Henry Huxley evidentemente apoyaba la teoría de Darwin, cosa que Owen no. De aquí a la actualidad, terminando el realismo, ya con la teoría de Darwin siendo válida para la gran mayoría y lo de las aves que descienden de los dinosaurios, y ya con la llegada de la cladística por parte de Henning, por el 1950, Henning era un científico alemán que participó en la Segunda Guerra Mundial, supuestamente no era nacionalsocialista, en estos años ya se pone sin lujo a las aves como dinosaurios, muy aceptado todo, ya que si desciendes de ellos eres eso. Pero, hay un nicho que dice que el Archaeopteryx no es un dinosaurio, este nicho cree en la hipótesis de que las aves descienden de los arcosaurios al igual que los dinosaurios y pterosaurios, pero, que no serían dinosaurios las aves, que descienden de arcosaurios, por eso su similitud, una homología, las plumas, principal rasgo que dio a la hipótesis de que las aves descienden de los dinosaurios, no son algo inmanente a los dinosaurios y a las aves. Cosa que se ha visto en las protoplumas, entre comillas, de pterosaurios, está en discusión si se debería de llamar protoplumas, pero aunque esté a discusión ya hay evidencia de Tupandactylus imperator, pterosaurio con plumas. Ya se sabe que las plumas no eran inmanentes a las aves o dinosaurios, que podría ocurrir una evolución convergente, en las dos hipótesis se acepta que algunos dinosaurios tenían plumas o protoplumas. En algunas versiones se acepta que los maniraptores no son dinosaurios. A seguir con esto, la hipótesis como vimos, dice que al venir de los arcosaurios las aves evolucionaron rasgos similares a los dinosaurios, una evolución convergente. Esta hipótesis no es muy aceptada por la comunidad científica, han puesto más a la hipótesis de que las aves son dinosaurios, hipótesis muchísima más aceptada. Los que apoyan que las aves no son dinosaurios son tratados con desdén. Alan Feduxia, un ejemplo de alguien que apoya esta hipótesis, aunque quizás solo sería escéptico de la hipótesis de que las aves vinieron de los dinosaurios. Una evidencia en contra de la hipótesis de que las aves son dinosaurios son los dedos de las manos, están mal ubicados según la embriología, las manos de las aves son muy diferentes a los terópodos celurosaurios tridáctilos. Los terópodos celurosaurios tridáctilos solo tienen los dígitos 1, 2 y 3 mientras que las aves tienen el 2 y 3, y el 4, no son algo muy acorde esas manos. Siendo que entonces que si las aves evolucionaron de los terópodos celurosaurios sería muy temprano o imposible que hubiera un cambio repentino, siendo que las aves aparecieron en el Jurásico superior, por eso ellos creen que existían dinosaurios similares a las aves por el Jurásico inferior, con razón se necesitaría mucha energía. Hasta incluso si los dígitos fueran los acordes, también algunos han dicho que los dígitos de los celurosaurios tridáctilos que dieron origen a las aves se tratan de los 2, 3 y 4, mientras que había otros que sí tenían los dígitos 1, 2 y 3, que simplemente los dígitos 2,
3 y 4 tomaron homología a los dígitos 1, 2 y 3, para así poner que tenga sentido la hipótesis de que las aves son dinosaurios. Limusaurio, que es del Jurásico superior, sospechoso, demasiado pronto, pero anterior a las aves, es una evidencia, pero no la gran cosa. El dígito 1 se le redujo, mientras que el 2 se alargó, y que quizás con el tiempo se parecería el dígito 2 al dígito 1, pero el dígito 4, si bien no está tan reducido, está reducido en limusaurio, pero estos dicen que no desaparecería, siendo un pulgar, que agarraría cosas, quizás, mientras el 3 se parecería al 2. Pero también hay quienes dicen que los maniraptores no son dinosaurios, como corolario que sus dígitos quizás serían 2, 3 y 4, que los maniraptores fueran descendientes de las aves primitivas, que tuvieran todavía los dígitos 2, 3 y 4 quizás. Esos dedos serían primero para trepar y por la pérdida de los árboles tomaron una vida no arborícola hasta convertirse en, por ejemplo, un velociraptor, dejando casi el planeo por su ambiente casi desértico. Siendo aves los maniraptores, la verdad hace dudar que la mayoría de los dinosaurios similares a las aves aparecieron por el Cretácico, siendo que las aves aparecieron en el Jurásico superior, y no hay ningún material de dinosaurios similares a las aves por el Jurásico inferior. Si no los hay, se tiene que dar un paso demasiado grande. Pero dicho claro, como quiera las aves primitivas, entre comillas, tendrían remanentes de reptiles en las dos hipótesis, en la de que son dinosaurios y en la que no, en esta hipótesis, en la de que las aves no son dinosaurios. Las aves serían muy similares a los dinosaurios al venir de los arcosaurios, tendrían muchos rasgos en común, menos rasgos si se considera a los maniraptores como aves. Un referente de este supuesto arcosaurio sería Longizuama, que es muy ambiguo. No se sabe muy bien qué es. Cabe la posibilidad de que Longizuama debido a su ambigüedad sea una ave metatarsalia, arcosaurios que dieron origen a los dinosaurios y pterosaurios. Un apoyo de esta hipótesis es que los animales voladores tenían que tener una vida trepadora. Los arcosaurios que dieron descendencia a las aves serían de vida arborícola en esta hipótesis. Esta hipótesis sería congruente a lo que decía Owen, que el Archaeopteryx no es un dinosaurio, es un ave. Aún más congruente sería a lo de CLA, ya que CLA creía en la selección natural. Entonces el corolario es que había dos tipos de arcosaurios que desarrollaron el vuelo, las aves y los pterosaurios, siendo que los dinosaurios no lo desarrollaron nunca, nadie sabe. No creo muy probable esta hipótesis, prefiero en las que las aves son dinosaurios, pero es digna de mención, para que no se quede que las aves son dinosaurios como una verdad, sino que es una hipótesis. Tanto que se la dan de agnósticos. Sería mejor, sería más fácil que las aves fueran dinosaurios, así le atribuyen atributos de aves a los dinosaurios, ya que las aves existen hoy en día. Si no fuera así sería más difícil investigar a los dinosaurios, pero como quiera serían afines las aves a los dinosaurios, pero ni mucho menos como lo dictan. Nunca vamos a conocer el pasado con lujo. No hay que caer en caprichos estúpidos de conocer el pasado, eso es imposible. Otros con menos cerebro no saben la cladística, que es filogenética, aún más dudable. La genética se ha convertido en una mierda en este tiempo, simplemente para defender los caprichos marxistas. La cladística dice que si desciende de eso es eso, si algo desciende de eso, sin importar las millones de modificaciones hasta ser un delfín, un ave seguiría siendo dinosaurio según esto, porque los genes de la historia. Hay estúpidos fanáticos de los dinosaurios diciendo que las aves no descienden de los dinosaurios, son dinosaurios, evidentemente erróneo, las aves según eso serían descendientes de los dinosaurios también. Muy interesante. Aunque las aves fueran dinosaurios, eso no es interesante, es que emocionante, es ciencia, es la verdad, no pendejo, es solo una hipótesis basada en mucha evidencia, no se sabe con certeza. Que esos organismos que escuchas por la mañana son dinosaurios solo les daría erecciones a los pendejos, los dinosaurios son un superorden, son demasiados diversos. Eso sería como ver a un conejo y a través de él ver un humano, ambos del superorden de los supraprimates, no les interesa los conejos, aves, realmente, sino el humano, dinosaurios no avianos, lo menos común,
porque no existen, mismos que checan a cada rato poniendo el culo con sus plumas, ay, tiene plumas, qué pendejos, y si resultan ser aves, quieren analogar mierda, sería totalmente ridículo emocionarse por esa estupidez. ¿Por qué emocionarse viendo un conejo, más con la evolución biológica y la nueva estupidez de que no existen las especies, todo? Es el ambiente, estupidez para darle felaciones a Marx, deberían de estar al tanto de que todo es el ambiente estos pendejos, porque si hay un papel es verdad. Este idealismo estúpido no solo se encuentra en estos fanáticos de los dinosaurios, sino en todo lo relacionado a la ciencia, cosas como, qué genial ser científico, cuando la ciencia no ha sido más banal hoy en día que nunca. Esta gente piensa que con papelitos puede derrocar a alguien, que los papelitos es hacer ciencia, vaya a saber, que más banal, también que los nombres científicos y aquello, que inteligencia, vaya a saber que más banal también. Piensan que la ciencia es Dios, cuando es la cosa más banal sin la teología, su fin hoy en día es solo servir para caprichos estúpidos como lo del Neuralink, usar el pene de Marx y aumentar el ego. Todo sería para el hombre, no para Dios, no sería para buscar la verdad, son amorales, sino para lo práctico. ¿Qué es lo práctico? Política, complacer ideas, medicina, el ego e ingeniería, todo ligándose con filosofía, que igual sería ego, y ya, el descubrimiento en estas estúpidas comunidades ha quedado en segundo plano.